¿Se ve? ¿Se oye? Sí, doctor. Entonces vamos a ver. Vamos a presentar un trabajo que realizó una compañera y vamos a ver glándulas suprarrenales, las patologías más frecuentes o tal vez las más importantes para el médico general. Y para esto necesitamos nosotros el conocer ciertos detalles del funcionamiento de las glándulas suprarrenales. Entonces vamos a ver la introducción, la definición, clasificación, recuerdo anátomo-funcional, los síndromes de hiperfunción, de hipofunción, vamos a tocar algo de feocromocitoma y de hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces la glándula suprarrenal está formada por dos estructuras de distinta forma, de distinto tamaño, la médula y la corteza suprarrenal, ambas inervadas por el sistema nervioso autónomo. Estado patológico causado por un déficit en el funcionamiento normal de una o más hormonas adrenales. Entonces, las patologías que dan es cuando existe alguna alteración, ya sea de la corteza o de la médula suprarrenal, ¿no? La médula suprarrenal, ¿no?, que es un 20% a nivel central de la glándula, libera las catecolaminas, que son la adrenalina, noradrenalina, en respuesta a una estimulación simpática. Y la corteza suprarrenal libera tres compuestos fundamentalmente, que son los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos suprarrenales. La corteza suprarrenal tiene una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. La zona glomerular es la encargada de la formación de los mineralocorticoides, cuya principal hormona es la aldosterona, que tiene una acción de reabsorción de sodio y eliminación de potasio, excreción también de hidrogeniones, regulado por el sistema renina-angiotensina. La zona fascicular, que está encargada de los glucocorticoides, donde la principal hormona es el cortisol, también llamado hidrocortisona, pero también forma, llamada también cortisona y corticosterona. El cortisol tiene distintas funciones, como una función hiperglucemiante, ¿no?, lo que hace que exista un hiperinsulinismo, estimula la glándula, la gluconeogénesis, estimula la proteólisis, es decir, la destrucción de lo que es estimula la proteólisis, estimula la lipólisis, es un antiinflamatorio y un inmunosupresor. En esto hay un cierto error en la presentación, para lo cual vamos a corregir. Y si me permiten un momento, me voy a desconectar.
Bien, ¿se ve otra vez? Sí, doctor. Gracias. Entonces, la anatomía de las glándulas adrenales o suprarrenales también, que se llaman, tenemos la glándula suprarrenal derecha, tiene una forma piramidal, está ubicado en el polo superior del riñón, y la glándula suprarrenal izquierda, que tiene una forma de semiluna. Las suprarrenales están divididas, como les iba diciendo, en un espacio, o sea, un segmento medular y la corteza, ¿no? La esteroidogénesis suprarrenal es la formación a nivel de la corteza suprarrenal de la formación de los tres elementos que son los mineralocorticoides, cuya principal hormona es la aldosterona, los glucocorticoides, cuya principal hormona es el cortisol o cortisona, y los andrógenos suprarrenales, donde destaca la dehidroepiandrosterona, que es el principal andrógeno en la mujer. En el varón, la principal fuente de andrógenos es el testículo. En cambio, en la mujer son las suprarrenales y entre ellas la dehidroepiandrosterona. Entonces, también está el androstenediol y la testosterona. Y a nivel periférico, entonces, en la mujer, la testosterona se convierte en estradiol por una conversión cíclica que existe, ¿no? Y esto hace que la fuente de la mujer, si bien la dehidroepiandrosterona, la DEA, es fuente y tiene acción androgénica, pero también se forma estrógeno, aparte de los estrógenos que se producen en la corteza, en los ovarios. Cada uno de estos pasos, porque la esteroidogénesis parte del colesterol, por lo tanto, el colesterol no es una sustancia mala. El colesterol se utiliza fundamentalmente a nivel de la esteroidogénesis, que son sustancias sumamente necesarias para la vida de la persona. Además, el colesterol se utiliza también en una capa bilipídica en las membranas celulares. Bueno, cada una de estas sustancias, a través de unas enzimas que se llaman los citocromos, lo que sucede es que van convirtiéndose el colesterol en pregnenolona, luego, gracias a esta otra enzima, la 3-beta-hidroxiesteroide dehidrogenasa, se convierte en progesterona, y a través de esta otro citocromo carbón 21, la progesterona se convierte en DOCA, desoxicorticosterona. Y por esta otra enzima, que es el citocromo 450 carbón 11 beta, de DOCA se convierte a corticosterona, y gracias al citocromo carbón 11, ahorita no me acuerdo, es la esteroide, ya. Entonces, la aldosterona sintetasa, eso es, se convierte en aldosterona, que es un mineralocorticoide. Entonces, todos estos pasos se dan por acción de la ACTH, que hace que el colesterol se introduzca en la corteza suprarrenal, pero también los valores altos de potasio hace que se incorpore, ¿no?, el colesterol a este ciclo, que por este camino va a formar aldosterona, pero también la pregnenolona, gracias a este citocromo, a esta enzima, P-citocromo carbón 17 o 17 hidroxiesteroide, hidrogenasa, hidrogenasa, se convierte en 17 hidroxipregnenolona, y que gracias a la 3-beta hidroxidesoxicorticosterona se convierte en 17 hidroxiprogesterona, y gracias al citocromo P50 carbón 21 se convierte en 11 desoxicortisol, y gracias a esta otra enzima se convierte
en cortisol y gracias a la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa se convierte en cortisona, que también es un glucocorticoide. Y por el otro lado, por el camino, pasa de pregnenolona, 17-hidroxipregnenolona, y por este otro citocromo, la liasa, se convierte en 17-hidroxi, en dehidroepiandrosterona, ¿no? Que por la sulfatización se convierte en dehidroepiandrosterona sulfato, que es la forma activa de la DEA. Y entonces, por estas enzimas, se convierte en androstenediol, en testosterona, y mediante un mecanismo de aromatización periférica en el tejido graso, se convierte en estradiol. Bueno, es necesario que ustedes tengan una idea de la esteroidogénesis. Por eso he entrado en detalle, porque las acciones mineralocorticoides que tienen que ver con el sodio, el potasio y agua, ¿no? El cortisol, que tiene que ver con el manejo de la glucosa, de la insulina, y influye sobre las grasas, sobre las proteínas, etcétera, etcétera, como veremos. Y los andrógenos, que en la mujer fundamentalmente mantiene lo que es el vello en el cuerpo de la mujer y lo que es la respuesta o la libido en la mujer, que tiene que ver con la parte androgénica del funcionamiento de lo que es la esteroidogénesis. Este es otro esquema, tal vez un poco más detallado, pero que es prácticamente lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que en las glándulas suprarrenales, la corteza, la zona glomerular, que representa un 15% de la corteza, es la encargada de la producción de los mineralocorticoides, donde su principal hormona, la aldosterona, tiene como función fundamental la reabsorción de sodio, la excreción de hidrogenones y del potasio, y está regulado también, aparte de la CTH, por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Su principal su principal enfermedad es el hiperaldosteronismo primario o síndrome de Cohn. La zona fascicular, que es la más gordita, un 80% de la corteza, forma los glucocorticoides que hemos visto, cuya principal hormona es el cortisol o la hidrocortisona, también la corticosterona y la cortisona. Tiene una acción hiperglucemiante, estimula la formación de azúcar, tiene una actividad gluconeogénesis en el hígado, estimula la proteólisis, destruye el tejido muscular para que el aminoácido vaya al hígado y se incorpore en la gluconeogénesis. Estimula la lipólisis, destruye o reordena el tejido graso, haciéndolo migrar de las extremidades superiores e inferiores hacia el tronco. Entonces hay una obesidad centrípeta, es decir, los brazos y extremidades inferiores se adelgazan y aumenta el tronco con la grasa y con la famosa jiba de búfalo que se forma. Entonces hay una redistribución de la grasa, donde los ácidos grasos también van al hígado y se incorporan en la gluconeogénesis para formar mayor cantidad de glucosa. ¿Por qué motivo? Porque además el cortisol y los glucocorticoides son antagonistas de la insulina. Quiere decir que el cortisol no ayuda, porque frena la acción de la insulina que mete glucosa a las células, para tener una hiperglucemia. Y la hiperglucemia es necesaria porque el azúcar por ósmosis se incorpora al cerebro
y se incorpora al corazón. El cerebro y el corazón no necesitan insulina para la incorporación de azúcar, pero sí necesita que la cantidad de azúcar en la sangre esté alta. Por eso cuando están sin comer nada a media mañana, les viene una neuroglucopenia, que es mareo, sueño, distracción, etcétera, porque el azúcar en la sangre se les va cayendo. El cortisol tiene un efecto antiinflamatorio, inmunodepresor y aquí hay que añadir también que es un antialérgico. Entonces, nos prepara como resistencia al estrés. Y su principal síndrome de hiperestimulación o de funcionamiento es el síndrome de Cushing. Las gónadas, o sea, los andrógenos suprarrenales, ¿no? O gonadocorticoides, donde la principal sustancia es la dehidroepiandrosterona. Esta es fundamental en el trabajo androgénico en la mujer, pero también logra formar testosterona, que como les decía, a nivel periférico se forma estrógenos. La principal enfermedad que ocurre por esto es el síndrome adrenogenital. A nivel de la médula, las células cromafines segregan las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, que tienen un efecto simpático mimético de vasoconstricción, aumentan la presión arterial, destruyen o queman el azúcar, glucogenolisis, y también tiene, destruye el glucógeno, formando mayor glucosa y por lo tanto tiene acción hiperglucemiante. Y su principal enfermedad es el feocromocitoma, ¿no? Los tipos de alteración de la función de la corteza suprarrenal: tenemos los hipercortisolismos, donde está el síndrome de Cushing, la enfermedad de Cushing. Síndrome de Cushing se llama cuando la alteración, el adenoma está en la glándula suprarrenal. Enfermedad de Cushing se llama cuando el adenoma o la hiperproducción está en la hipófisis con la ACTH. Hay tumores adrenales benignos y malignos, y hay también síndromes de ACTH ectópica que da un hipercortisolismo o un Cushing ectópico también se llama. Dan cuadros de hipofunción como la enfermedad de Addison, y hay un déficit del funcionamiento adrenal en general. También hay cuadros de hiperaldosteronismo y de hiperandrogenismo, como es la hiperplasia suprarrenal congénita. O sea, en general, estas son las alteraciones que aparecen en la corteza suprarrenal. Ahora vamos a hablar del síndrome de Cushing o de la hiperfunción córtico-suprarrenal, donde el síndrome de Cushing es una enfermedad con una prevalencia muy baja, se da menos de 35 a 40 casos por millón de habitantes, y tenemos acá una figura de las características o síntomas o signos que aparecen, ¿no? En este cuadro. Dentro de la clasificación, el Cushing iatrogénico es el más común, es decir, aparece este síndrome, ¿no?, por el consumo excesivo de glucocorticoides, sobre todo ahora que los médicos ante cualquier cosa dan dexametasona. Entonces, si utilizan durante mucho tiempo y a dosis altas, se produce un Cushing iatrogénico. Pero también el uso en pacientes con problemas reumáticos que necesitan como antiinflamatorio, pues se les produce un Cushing iatrogénico también. ¿Cuáles son las características? Los datos clínicos más relevantes es la alopecia
o caída de la región frontal y biparietal del cabello por efecto androgénico, la jiba de búfalo, que es una acumulación grasa detrás del cuello, efecto del cortisol, el acné, efecto de los andrógenos suprarrenales, el hirsutismo también de los andrógenos, las extremidades delgadas por efecto del cortisol en la redistribución del tejido grasa, debilidad muscular porque el cortisol quema las proteínas, fragilidad ósea, osteoporosis, porque también el cortisol mueve el calcio del hueso, hay una atrofia muscular, cara de luna llena por la redistribución grasa por el cortisol, equimosis por hematomas fáciles debido a que la pérdida de músculo produce una disminución de la capa muscular de los vasos y ante cualquier golpe o síntoma se produce un hematoma. Hay una atrofia cutánea, la piel se vuelve muy delgadita y transparente. Hay ginecomastia, probablemente por la producción de estrógenos a nivel periférico. Hay una obesidad abdominal o obesidad troncular más bien, que se produce por la acumulación de grasa en el tronco y es la obesidad centrípeta, y estrías rojovinosas porque hay un adelgazamiento de la piel con quema de las fibras elásticas y aparición de las estrías rojovinosas famosas. Entonces se denomina un síndrome de Cushing al conjunto de signos y síntomas que aparecen producto de una exposición excesiva de glucocorticoides. La exposición puede deberse a un exceso en la producción por la corteza o bien a la administración mantenida de glucocorticoides. ¿Qué factores de riesgo? La causa más común del síndrome de Cushing son los efectos secundarios a la toma de medicamentos esteroideos antiinflamatorios, o sea, los corticoides, para afecciones como el asma o la artritis reumatoidea. La enfermedad de Cushing afecta a las mujeres con más frecuencia que los hombres. La enfermedad de Cushing, la aparición de adenomas hipofisarios productores de ACTH. La clasificación del síndrome de Cushing en endógeno y exógeno. Exógeno, ¿no?, a consecuencia del factor externo al organismo, como la toma de glucocorticoides o la dexametasona o la betametasona también. El pseudo-Cushing, que es una aparición, un fenotipo, una apariencia parecida al Cushing en los alcohólicos, en la depresión mayor y en la obesidad mórbida. Estos son los llamados pseudo-Cushing. En cambio, el Cushing verdadero endógeno se clasifica como cuadros dependientes de la ACTH, quiere decir que la ACTH es la responsable de la producción de mayor hormona córtico suprarrenal, y los no dependientes de la ACTH, que son en menor cantidad. Los dependientes de la ACTH pueden ser de origen hipofisario, que es la forma más común de Cushing endógeno, que es por adenomas en la hipófisis productoras de ACTH. También se llama a un cuadro dependiente de ACTH aquellos cuadros donde se produce ACTH ectópica. ¿Qué quiere decir ectópica? Que es una formación de ACTH en un adenoma o en un sitio externo a la hipófisis. En este caso, el tumor de células de avena del pulmón también puede producir ACTH y estimula la corteza suprarrenal y da la apariencia de un Cushing. También hay tumores a nivel abdominal, tumores pancreáticos y tumores de distinto tipo que pueden producir a nivel tumores intestinales que pueden producir ACTH.
Esta ACTH ectópica que se llama, llega a la corteza suprarrenal y estimula el trabajo de la corteza suprarrenal, dando entonces una apariencia de enfermedad, o digo una enfermedad de Cushing. Pero también hay cuadros de CRH ectópica. Recuerden que la CRH es la hormona estimulante de la ACTH, o lo que se llama corticotrophin releasing hormone, que también es de origen ectópico y que es un cuadro bien raro, pero que podría, si nosotros nos encontramos con una CTH que no es ectópica, debemos pensar en la presencia de un cuadro de CRH ectópico. Los cuadros no endógenos, no dependientes de la ACTH, que sean entre un 15 y 20%, están los adenomas adrenales, adenomas únicos, productores de cortisol sobre todo, pero también de aldosterona y andrógenos suprarrenales. El carcinoma adrenal también puede producir hiperfunción de la corteza suprarrenal sin control de la hipófisis, y la hiperplasia adrenal macronodular o micronodular pigmentada primaria. Esto quiere decir que el adenoma es cuando es un solo tumorcito que está produciendo hiperfunción. El carcinoma también es un solo tumorcito maligno que está produciendo hiperfunción. En cambio, la hiperplasia suprarrenal es cuando de manera autónoma toda la glándula por sectores empieza a producir hiperfunción. No son nódulos múltiples, sino son tejido adrenal o córtico adrenal que está funcionando en demasía sin control de la CTH hipofisaria. Acá vemos lo mismo, tal vez un poquito más diagramado, donde tenemos que normalmente, ¿no?, la CRH producida en hipotálamo, que es la hormone, la corticotrophin releasing hormone, se segrega ante estímulos de estrés, sobre todo a nivel hipotalámico, y se suelta a circulación y va a la adenohipófisis y estimula a las células productoras de ACTH. Entonces, la CRH estimula a las células productoras de ACTH, la ACTH sale y va a la corteza suprarrenal e incorpora colesterol y estimula el desarrollo y la función de la corteza suprarrenal. El cortisol, que es la hormona que causa la retroalimentación negativa, es decir, el cortisol va tanto a la adenohipófisis como al hipotálamo para frenar la producción de CRH y de ACTH. Entonces, es un círculo que cuando se segrega CRH, se estimula CTH, se estimula cortisol. Pero cuando hay suficiente cortisol y no se necesita más, va el cortisol a la hipófisis y al hipotálamo y frena la producción de ACTH. Yo les decía el año pasado, que este mecanismo de retroalimentación es un mecanismo mágico que permite que el ser humano se adapte al medio ambiente, ¿no? Y esto nos permite lograr un equilibrio dinámico en nuestro cuerpo en relación a el estímulo interno del cuerpo y el estímulo externo o del medio ambiente del cuerpo. Bien, la enfermedad de Cushing, que es la presencia de un adenoma hipofisario autónomo, donde se está produciendo mucha ACTH, entonces estimula las suprarrenales y produce mucho cortisol. El cortisol va al hipotálamo y frena a la CRH. Pero también va a la hipófisis, pero como este adenoma no responde ya a la frenación del cortisol, entonces no le hace caso. Y entonces puede haber mucho cortisol,
pero el adenoma hipofisario sigue produciendo ACTH, mucho cortisol, y entonces está el fenotipo Cushing. ¿Qué pasa en la secreción ectópica de ACTH? Bueno, pues existe ACTH producida sobre todo a nivel del carcinoma en células de avena del pulmón, que produce ACTH ectópica, que llega a las suprarrenales, estimula la producción de cortisol, mucho cortisol, que frena la secreción de CRH y frena la producción de ACTH en hipofisaria. Pero como es una ACTH externa, entonces llega nomás y estimula a la corteza suprarrenal. Pero si nosotros pudiéramos medir la ACTH pituitaria o hipofisaria, veríamos que está frenada y la ACTH que estamos dosificando en sangre corresponde a una ACTH ectópica. ¿Qué pasa en el síndrome de Cushing? El tumor está en la suprarrenal, donde produce cortisol de manera autónoma. El cortisol frena la ACTH, frena la CRH, pero de nada sirve porque la producción de cortisol es por un adenoma autónomo. Y en la hiperplasia multimacronodular primaria es que toda la corteza suprarrenal, ¿no?, se agranda y empieza a producir. No es como en el síndrome de Cushing, que hay un adenoma. Aquí toda la corteza suprarrenal está trabajando demasiado, con mucha producción de cortisol, que frena a la CRH y frena a la ACTH endógena. Muy bien. Entonces, los tumores que producen secreción ectópica de ACTH, por orden de frecuencia, están los tumores carcinoides, pulmón, timo, intestino, páncreas, ovario, carcinoma microcítico de pulmón, hasta un 50% de los casos, tumores de los islotes pancreáticos, carcinoma medular de tiroides y el feocromosotoma y los tumores MEN, que se llama, que es neoplasia endocrina múltiple. Muy bien, entonces ya hemos repasado. Este es otro esquema que es más o menos igual a lo que hemos visto. Entre los signos y síntomas volvemos a revisar todo esto. Algunas figuras que nos hablan de lo que es un Cushing con la cara en luna llena. Existe una hiperemia malar, existe hirsutismo y existe acné. Existe una frente amplia con alopecia, no es alopecia, existe una caída del cabello y entonces generalmente es territorio biparietal. Existe disminución, ¿no?, del cabello y una tendencia a las infecciones fúngicas, ¿no? Es una facies facial pletórica con hirsutismo. Hay una alopecia también, disminución de la población de cabello, las estrías rojovinosas y infecciones de hongos a nivel de las uñas. Tenemos acá lo que es una facies típica de una mujer cushingoide, y acá también físicamente un varón con cara en luna llena, cuello grueso, tórax, abdomen, o sea, tronco grueso y extremidades adelgazadas. El diagnóstico, que es lo importante ante la sospecha clínica, ¿no? Debemos hacer en varios días. El primer día, esto se hace en régimen de ingreso hospitalario. Durante el primer día lo que se hace es dosificar cortisol y ACTH a las 8 y a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Y además durante todo el día se recoge orina para medir el cortisol libre urinario, ¿no? Eso es el primer día. El segundo día
nosotros hacemos el test de Nugent y podemos medir también el cortisol salival. Pero el cortisol salival es una prueba que, si bien es bastante exacta, pero es más difícil de realizar. En nuestro medio no se hace. Pero el test de Nugent sí. El segundo día, entonces, hay que conseguir la dexametasona 1 miligramo. El segundo día se le da dexametasona a horas 24 al paciente. Y el tercer día, a las 8 de la mañana, se dosifica cortisol y ACTH. Entonces, ese es el llamado test de Nugent, que lo que hace es, una vez determinada ACTH y cortisol basal, dexametasona a las 12 de la noche, 1 miligramo, y se dosifica cortisol y ACTH al día siguiente. Si no hay Cushing y solamente es una situación de estrés o de obesidad, el tercer día el cortisol y el ACTH estarían bajos. En cambio, si es un Cushing, ya sea ACTH dependiente o ACTH independiente, el efecto de la dexametasona es insuficiente y no frena el cortisol ni el ACTH del tercer día. Entonces lo que hacemos es pasamos a la prueba de Lidl, que es el cuarto día, se le administra 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas. El quinto día. Y el sexto día en la mañana dosificamos cortisol y ACTH. También el quinto día podríamos dosificar cortisol y ACTH en la noche, a eso de las 9 de la noche. Pero eso no está establecido. Pero sí el sexto día dosificamos cortisol y ACTH en la mañana. Y vemos si se ha frenado el cortisol y la ACTH. Si no se ha frenado, probablemente se trate de un ACTH ectópico. Y el séptimo día damos 2 miligramos de dexametasona cada 6 horas. Y el noveno día dosificamos cortisol y ACTH, que normalmente se frena y los valores son bajos y ya decimos que se trata de un Cushing de ACTH ectópico. Eso es lo que resume este cuadro, ¿no? Donde cuando se comprueba que puede ser ACTH dependiente, cuando se frena la ACTH, pero si el tercer día yo tengo una ACTH baja y un cortisol alto, ya está dado el diagnóstico de un síndrome de Cushing, ya sea por adenoma suprarrenal o por hiperplasia córtico-suprarrenal, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos acá y luego pasamos a las pruebas de imagen, ¿no? En las pruebas de imagen haremos resonancia y tomografía a nivel de las suprarrenales y de la hipófisis, ¿no? Cuando no se puede, mediante determinar dónde está la producción, si es alta o si en la hipófisis, dónde puede estar el adenoma, o en la suprarrenal, dónde puede estar el adenoma, entonces se hace cateterismo, tanto de las suprarrenales como cateterismo a nivel de la hipófisis. Si se trata de una enfermedad de Cushing, haremos cateterismo a nivel de la hipófisis, del seno petroso, o si se trata de un adenoma suprarrenal, entonces haremos cateterismo de las venas adrenales, donde vamos a determinar cortisol y en el caso del cateterismo del seno petroso
vamos a dosificar ACTH. Entonces, el diagnóstico debe demostrar aumento del cortisol y la imposibilidad de frenar con la dexametasona. El cortisol plasmático en ayunas después de 1 miligramo de dexametasona por la noche, ¿no? Si persiste por encima de 25 microgramos por ciento, es positivo de un Cushing. El cortisol libre en orina de 24 superior a 140 microgramos en el día también es sugestivo de un Cushing. La prueba de supresión con dexametasona, si es una prueba de respuesta anormal, o sea, quiere decir que frena pero no mucho, entonces es un síndrome de Cushing, o sea, Cushing adrenal. Y si la ACTH plasmática es normal o alta, se trata de una enfermedad de Cushing o Cushing secundario. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el pseudo-Cushing, que es la obesidad, alcoholismo crónico, la depresión, o un Cushing iatrogénico por la excesiva administración de glucocorticoides al enfermo, y las pruebas de imagen que se hacen es la tomografía suprarrenal o torácica y la resonancia magnética hipofisaria. Acá tenemos el tratamiento del síndrome de Cushing, ¿no? En casos de tumor suprarrenal, el tratamiento es la suprarrenalectomía o la adenomectomía unilateral. Si es carcinoma sin metástasis, suprarrenalectomía unilateral. Si es con metástasis, suprarrenalectomía unilateral, con exéresis quirúrgica de las metástasis, si es posible, y posterior tratamiento médico con OPDD o el mitotano, que frena la esteroidogénesis. También la aminoglutetimida, que frena, o la metopirona o citostáticos. Si es un Cushing con ACTH hipofisaria, hay que hacer una adenomectomía transesfenoidal, ir a quitar el adenoma hipofisario, tratamiento previo con metopirona, que bloquea la 11-hidroxilasa, que es la citocomo 450 carbón 11, que lo que hace es frenar la esteroidogénesis o la producción de cortisol. También se utilizará la radioterapia hipofisaria y la suprarrenalectomía bilateral, nunca como tratamiento inicial, pero raramente justificado en los casos de que el tratamiento hipofisario se haya fracasado. Y en casos de ACTH ectópica hay la exéresis quirúrgica del tumor productor, ya sea del tumor en pulmón, en páncreas, en intestino, o tratamiento con citostáticos si fracasa la exéresis quirúrgica de las metástasis, o tratamiento previo con metopirona para normalizar las cifras de cortisol. Como les digo, la metopirona es un bloqueante de la enzima 11-hidroxilasa, bloqueando la formación del cortisol. Muchísimas gracias y nos veríamos mañana. No sé si hay alguna pregunta. Mañana vamos a ver la hipofunción córtico suprarrenal. ¿Han sobrevivido o no? Sí, doctor. Sí, doctor.